lo empezaron a hacer en práctica también, ¿o no? Sí, sí. Bien. Vieron la primera etapa del proceso, que es la valoración. La empezaron a ver. La valoración de ese paciente que estamos atendiendo, ¿sí? Los datos, ¿sí? Los obtenemos a través de distintos métodos, ¿sí? Entrevista, ¿sí? La entrevista que nosotros le hacemos al paciente o que le podemos llegar a hacer al familiar que lo acompaña. El examen físico, ¿sí? No me voy a detener mucho en eso porque lo van a seguir desarrollando con las chicas. A través de los... ¿sí? En la valoración del paciente también tenemos que controlar los signos vitales, la observación, ¿sí? Que le hacemos al paciente, exámenes de laboratorio y otras fuentes también de información, ¿sí? Por medio de datos de ese paciente, ¿sí? Datos objetivos y datos subjetivos. Los signos vitales son datos objetivos que nosotros obtenemos en esa valoración de paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos medirlos, ¿sí? Y los podemos observar, ¿sí? Entonces son datos. Ustedes primero lo que tienen que saber es la definición de signos vitales. A ver, ¿qué son los signos vitales? No me lean de ahí, díganme una definición de signos vitales. Son los indicadores del funcionamiento fisiológico de los órganos fundamentales del ser humano, que sería la cabeza, el corazón y los pulmones. Exactamente, ¿sí? Entonces, son constantes, ¿sí? Que permiten medir el estado fisiológico de las funciones vitales de un ser humano, ¿sí? Eso sería una definición de signos vitales. ¿Qué tenemos que saber? Que varían de un individuo a otro, ¿sí? Que hay un montón de factores que pueden llegar a modificar esos signos vitales, entre ellos la edad, ¿sí? Sabemos que no es lo mismo un signo vital en un paciente pediátrico que en un paciente adulto, ¿sí? Eso ya ustedes lo van a ver después, y que varían también según las horas del día, ¿sí? Generalmente tenemos, por ejemplo, un valor de tensión arterial a la mañana y si nosotros controlamos la tensión arterial al mismo paciente en el turno tarde, seguramente va a variar. Y eso ustedes lo van a ver el día de mañana cuando estén controlando un paciente, cómo varían los signos vitales, ¿sí? En la tarde de la noche, generalmente, como ya les dije, entonces el control vitales forma parte de la valoración del paciente que nosotros vamos a atender, ¿sí? Esta valoración constituye el punto de partida, ¿sí? Como les dije hoy, en la toma de decisiones que nosotros vamos a tomar. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tenemos un paciente que nos manifiesta algún cambio en su estado de salud, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que les dice que se levanta y que se marea, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer nosotros es controlarle los signos vitales, ¿sí? Y ese signo vital, ¿sí? En el caso de que esté alterado, ¿sí? Ya nos va a poner como en estado de alarma, ¿sí? Para nosotros poder tomar alguna medida, ¿sí? ¿Qué tienen que recordar? Lo que les decía hoy, ¿sí? La profesión de enfermería existe una preparación teórico-práctica, ¿sí? Por eso ustedes tienen varias materias teóricas, ¿sí? Y tienen una materia que se llama prácticas profesionalizantes, en donde ustedes van a ir a demostrar, ¿sí? Todos los procedimientos o técnicas que van aprendiendo, pero para lo cual ustedes tienen que tener la base y el fundamento teórico, ¿sí? Por eso la teoría y la práctica van de la mano, ¿sí? A nosotros no nos sirven que nos digan que le tomaron bien la tensión arterial al paciente, como me dijeron recién, que en la práctica anduvieron bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque las chicas quizás le preguntaron qué era la tensión arterial y no se la supieron definir, ¿sí? Por eso les digo, teoría y práctica van de la mano, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a aplicar el procedimiento en el paciente, pero tienen que conocer cuál es la base teórica de esa práctica que ustedes están realizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a poder actuar en forma segura y ordenada, como dice ahí, ¿sí? Seguro, porque estamos seguros de lo que le estamos haciendo al paciente, ¿sí? Ustedes tienen que estar seguros, ¿sí? De que le están tomando bien la tensión arterial al paciente, ¿sí?
Tienen que estar seguros que le van a colocar bien la vía periférica el día de mañana al paciente, ¿sí? Porque ustedes saben en qué lugar tienen que ir a hacerle la punción al paciente, por darles un ejemplo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, profesora. ¿Cuáles son los signos vitales? Vamos a repasar. Frecuencia cardíaca, ¿sí? Frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial y oximetría de pulso, ¿sí? Son 5 los signos vitales. Nosotros como enfermeros entonces observamos, medimos y vigilamos los signos vitales para evaluar el nivel de funcionamiento físico de nuestro paciente. ¿Cuándo nosotros tomamos los signos vitales? A ver. ¿Cuándo le tomamos los signos vitales al paciente? Cuando ingresa el paciente, ante cualquier cambio de alteración que veamos en él, después de una cirugía. Bien. En el momento del alta también. Al En el momento suministrar del alta. fármacos. Al Bien. suministrar fármacos. Cuando Exactamente. lo requiera, cuando el enfermero lo considere en el momento de alta. Bien, o sea, hay un Antes montón y de después de una cirugía. Bien, antes y después de una cirugía. Exactamente, muy bien. O sea, hay un montón de situaciones en las que nosotros durante el día podemos llegar a controlar los signos vitales del paciente. ¿Sí? Acá yo les puse al ingreso y al egreso de todo paciente, que lo dijeron ustedes, a un centro asistencial, a cualquier institución de salud. Al momento que nosotros le realizamos la admisión al paciente, ya tenemos que llevar el equipo de control y controlar los signos vitales del paciente y dejarlo registrado, ¿sí? Cuando el paciente presenta cambios en su condición funcional, lo que les decía recién, ¿sí? Si el paciente nos dice que está sintiendo algo que antes no lo sentía, ¿sí? Vamos a ir nosotros a buscar nuestro equipo y vamos a controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los signos vitales reflejan ese cambio en el funcionamiento del cuerpo del paciente, ¿sí? Si el paciente nos refiere que tiene cefalea, le vamos a tomar los signos vitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros si tomamos la tensión arterial puede estar relacionado, un paciente que presenta hipertensión arterial puede ser que lo manifiesta a través de cefalea, ¿sí? Cualquier cambio que el paciente nos refiera que siente, ¿sí? Lleva a que nosotros tengamos que controlar los signos vitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los signos vitales reflejan entonces ese estado de funcionamiento del cuerpo del paciente. Vamos a controlar signos vitales según la prescripción de enfermería o médica, ¿sí? El médico a veces deja en las prescripciones médicas control de signos vitales cada 2 horas, cada 3 horas o una vez por turno, ¿sí? Según él lo requiera, o sea, depende la situación o el estado del paciente, el médico a veces puede llegar a indicarnos cada cuánto tenemos que controlar al paciente. En el paciente en estado crítico, en los pacientes que están generalmente en las terapias intensivas, el control de signos vitales se hace permanentemente, ¿sí? Lo controlan cada 1 hora o cada 2 horas, ¿sí? Ustedes van a ver que se hace un registro mucho más se lleva un registro más estricto de control de signos vitales, ¿sí? Si bien en las terapias intensivas tienen los equipos multiparamétricos que continuamente tienen ustedes en la pantalla los signos vitales del paciente, tiene que quedar en la hoja de enfermería el registro de esos signos vitales. Antes y después de un procedimiento diagnóstico o tratamiento invasor o no invasor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un paciente obviamente que fue a cirugía, ¿sí? Una vez que el paciente vuelve de la cirugía, tenemos que controlar los signos vitales. Ustedes ya van a ver el año que viene cuando vean paciente quirúrgico, ¿sí? En un paciente postquirúrgico inmediato se hace el control de signos vitales mucho más seguido que en un paciente que no ha sido operado. Si el paciente va a ir a cirugía, antes de la cirugía también tenemos que controlar los signos vitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces se pone tenso, se nervioso antes de la cirugía y se puede aumentar muchas veces la tensión arterial, y entonces es muy importante el control de signos vitales antes de llevarlo a cirugía. Antes y después de la administración de medicamentos, ¿sí? Que puedan afectar el sistema respiratorio cardiovascular, ¿sí? Hay muchos pacientes que están medicados, ¿sí? Para la parte cardiovascular o respiratoria y pueden llegar a presentar alguna modificación en los signos vitales, ¿sí? Esos son algunos, hay muchas. ¿Eso puede ser una posta respiratoria? ¿Cómo?
el tratamiento no puede ser una pista respiratoria. No te escucho. A ver. Ahora sí escribí en el Si chat. en tratamiento no invasivo. Ajá. ¿Tratamiento no invasivo qué? Puede ser una posta respiratoria, un ejemplo de eso. ¿En la posta respiratoria? No entiendo tu pregunta. Tratamiento no invasivo sería cualquier paciente que ingresa a un servicio de internación, ¿sí? Por ejemplo, un tratamiento no invasivo sería llevar, qué sé yo, al paciente, acompañarlo a realizar algún estudio. A veces los pacientes, cuando los movilizamos de un lado a otro, podemos a veces llegar a alterar algún signo vital, ¿sí? Ser una pista, el tratamiento no invasivo puede ser una pista respiratoria. ¿A qué te referís con pista respiratoria? Puede ser una posta respiratoria. No invasivo, a eso me refiero, ¿sí? A ningún procedimiento invasivo, sin nada que nosotros tengamos que hacer sobre el paciente que signifique invadir su cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tratamiento invasivo sería colocarle una vía periférica, colocarle una sonda vesical, colocarle una sonda nasogástrica, ¿sí? Eso puede llegar, obviamente, a modificar los signos vitales del paciente. Y no invasivo sería todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, una higiene, ¿sí? Es un tratamiento no invasivo en el paciente, ¿sí? Por eso ustedes en primer año aprenden todos los procedimientos no invasivos con el paciente. ¿Sí? Y en segundo año van a hacer todos los procedimientos invasivos. Bien. Sigamos. Bueno, entonces, respiración. ¿Qué tienen que saber de la respiración? Ustedes tienen que saber la definición de la respiración. ¿Qué es la respiración? Es el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono entre el organismo y el medio ambiente. Esa sería una definición de lo que es la respiración. ¿Cómo está formada la respiración? Por una inhalación y por una exhalación, ¿sí? Nosotros inhalamos el aire del exterior, ¿sí? Por medio del cual ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo, ¿sí? Se produce el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en los pulmones y exhalamos el aire con dióxido de carbono hacia el exterior, ¿sí? Esa sería básicamente la función del sistema respiratorio. ¿Qué más tenemos que saber respecto a la respiración? El centro regulador de la respiración se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿Saben dónde está ubicado el bulbo raquídeo? En el cerebro. En el tallo encefálico, ¿puede ser? En el tallo encefálico, exactamente. En la fosa posterior del cráneo, ¿sí? Lo tenemos ubicado ahí atrás, ¿sí? Por eso cuando alguna persona toma alguna autodeterminación, a veces que se ahorcan, ¿sí? Se ve afectado el centro regulador de la respiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le llega oxígeno al centro regulador de la respiración y el paciente automáticamente deja de respirar, ¿sí? Hoy ustedes hablaron de un poco de anatomía, ¿sí? También tienen que conocer de anatomía, ¿sí? ¿Por qué les parece que tienen que conocer de anatomía? También, cuando hablamos de respiración. ¿Por qué? Porque tienen que conocer cuáles son los órganos que participan en la respiración, ¿sí? Tenemos una zona conductora del aire, ¿sí? Que está formada por las fosas nasales y la boca, que es por donde ingresa el aire, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquíolos, ¿sí? Y tenemos una zona de intercambio, que son los alvéolos pulmonares. El intercambio gaseoso se produce en los alvéolos pulmonares, ¿sí? Tienen que conocer un poco de anatomía, ¿por qué? Porque el año que viene, cuando ustedes tengan que manejar oxigenoterapia en un paciente, ¿sí? Van a tener que conocer la anatomía del sistema respiratorio y van a tener que conocer también sobre la función respiratoria, que es lo que están viendo ahora en primer año. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben valorar
¿sí? La función respiratoria de un paciente, ¿sí? No van a poder manejar los dispositivos de oxigenoterapia de un paciente, ¿sí? Si ustedes no conocen la función respiratoria de un paciente, ¿sí? No van a saber cuándo tienen que aspirarle secreciones o no, ¿sí? O cuándo el paciente puede llegar a requerir realizarle una nebulización o no, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Bien. O sea, todo va relacionado. Todo lo que ustedes están aprendiendo ahora lo van a aplicar el año que viene en prácticas 2, ¿sí? Por eso les digo, no pueden pasar a prácticas 2 si no aprenden, ¿sí? Los conocimientos de práctica 1, ¿sí? Signos vitales, como ya les dije, es algo que lo tienen que saber para poder pasar a hacer la práctica 2. ¿Qué más tienen que conocer respecto a la respiración? Los músculos que intervienen en la respiración. ¿Cuáles son esos músculos? ¿Cuáles son los músculos que intervienen en la respiración? El diafragma, la intercostal, El diafragma, bien. El diafragma es el músculo por excelencia de la respiración, ¿sí? ¿Qué otros músculos intervienen? Y ahí lo tienen. Intercostales externos, abdominales, intercostales internos. Bien, los músculos intercostales, ¿sí? Que son los que se encuentran entre las costillas, ¿sí? Músculos abdominales, ¿sí? Y también existen los músculos accesorios de la respiración. ¿Por qué tienen que conocer los músculos accesorios de la respiración? ¿Por qué? Porque los pacientes que presentan dificultad para respirar, ¿sí? Generalmente comienzan a utilizar estos músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la respiración? Los que se encuentran en el cuello, ¿sí? Tenemos los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo, ¿sí? Son músculos accesorios de la respiración. Cuando un paciente empieza con dificultad respiratoria y ustedes lo observan, ¿sí? Van a ver, ¿sí? Que además de tener su frecuencia respiratoria acelerada, ¿sí? Comienza como a hacer fuerza para respirar, ¿sí? Se le contraen los músculos del cuello, ¿sí? Y empieza a respirar como con el abdomen, con la panza, ¿sí? Porque participan también los músculos abdominales, ¿sí? Eso quiere decir que el paciente utiliza músculos accesorios de la respiración. Una persona que está respirando normal, ¿sí? Y nosotros la observamos a simple vista, no vamos a ver que respire, ¿sí? Con los músculos del cuello, ¿sí? La respiración generalmente se produce con el diafragma y los intercostales, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos a una persona que le falta el aire, ¿sí? Va a empezar a utilizar estos músculos accesorios, ¿sí? Entonces tienen que conocer cuáles son los músculos que intervienen en la respiración. Sabemos que existen dos tipos de respiración, ¿sí? Una respiración voluntaria y una respiración involuntaria. ¿Por qué tienen que saber esto? ¿Sí? ¿Por qué les parece que tienen que conocer que existen dos tipos de respiración? ¿Qué les dijeron a ustedes cuando controlan la respiración? Porque cuando vos al paciente le decís que le va a controlar la respiración, puede afectar, digamos, él, digamos, empieza a Puede aspirar, modificarla. no me salía la palabra, modifica la respiración. En cambio, involuntaria, vos le tomás y sabés realmente lo que él está Exactamente, haciendo. ¿sí? A ustedes las chicas le dijeron que cuando controlan signos vitales, ¿sí? Y ustedes quieren tomar la respiración al paciente, no le van a avisar que le están tomando la respiración, ¿sí? Cuando ustedes le están tomando el pulso, ¿sí? Ya en silencio y sin avisarle que le van a tomar la respiración, van a empezar a contar, ¿sí? Cuál es la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al paciente que vamos a controlar la respiración, ¿sí? El paciente va a empezar a modificarla, ¿sí? Va a empezar como a detener su respiración y a volver a respirar, y obviamente el valor que vamos a obtener no es real, ¿sí? Entonces tenemos una respiración voluntaria y una respiración involuntaria. Voluntaria, el sujeto de atención la puede controlar de manera consciente. Un ejemplo básico de que la respiración es voluntaria es cuando nosotros nos zambullimos debajo de una pileta, ¿sí? ¿Qué hacemos? Contenemos la respiración, ¿sí? Por unos segundos, ¿sí? Mientras tenemos la cabeza sumergida debajo del agua, y cuando salimos volvemos a respirar, ¿sí?
Y la respiración involuntaria es la que se produce de manera espontánea sin que nosotros la podamos modificar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de la respiración? Las características que tiene la respiración, ¿sí? La primera característica, que es la que ustedes aprendieron, es la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Cantidad de respiraciones por minuto. Ustedes controlan, ¿sí?, con su reloj, ¿sí?, cuántas veces el tórax del paciente, ¿sí?, se levanta y baja, ¿sí?, cada ciclo respiratorio de inspiración y expiración. ¿Por qué lo controlamos en 1 minuto y no en 15 segundos? ¿Sí? Que hay a veces que controlan en 15 segundos y después lo multiplican por 4 y anotan ese valor. Por el ritmo que pueda llegar a tener la respiración, si cambia o no. Bien, ¿por qué? Porque la respiración no solo tiene una frecuencia, ¿sí?, sino que nosotros, además de eso, valoramos otras características, ¿sí?, que las tenemos que valorar, obviamente, en ese minuto de que nosotros le controlamos la respiración al paciente, ¿sí? ¿Qué tienen que saber de la frecuencia? ¿Sí? Obviamente el valor normal de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Ustedes ahora están viendo paciente adulto, así que ahora van a aprender los valores normales de la respiración en un paciente adulto. ¿Cuál es el valor normal de la respiración en un paciente adulto? De 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Ese es el valor de referencia que nosotros tomamos. Paciente que tenga una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto se va a encontrar con un valor normal, ¿sí? Acá empezamos a utilizar las distintas terminologías que ustedes tienen que manejar respecto a signos vitales, ¿sí? Taquipnea, ¿sí?, significa que el paciente tiene más de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Cuando el paciente presenta una alteración de la frecuencia respiratoria en la cual tiene más de 20 respiraciones por minuto, decimos que el paciente se encuentra taquipneico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de prefijos, ¿sí?, sufijos? ¿Sí? Que yo les dije, los prefijos, ¿sí?, son esas palabritas que anteponemos, ¿sí?, a otra, ¿sí?, y que modifican el significado de la palabra. Bueno, taquipnea es un prefijo, ¿sí? Taqui significa por encima del valor normal, ¿sí? Y si hablamos de apnea, ¿sí?, nos estamos refiriendo a la respiración. O sea que taquipnea significa frecuencia respiratoria por encima de lo normal, por encima de 20 respiraciones por minuto. Después tenemos eupnea, ¿sí? Eupnea es cuando nos referimos a que el valor de la frecuencia respiratoria se encuentra dentro de límites normales, ¿sí?, de 12 a 20. Bradipnea, ¿sí?, menos de 12 respiraciones por minuto. Y apnea, ¿sí?, A, si ustedes se acuerdan, A significa ausencia o falta de respiración, ¿sí? Básicamente estos son los 4 conceptos que ustedes tienen que conocer cuando hablamos de frecuencia respiratoria, ¿sí? Un paciente se puede encontrar eupneico, cuando está normal, taquipneico, cuando tiene un valor de frecuencia respiratoria por encima de lo normal, bradipneico, cuando tiene un valor de frecuencia respiratoria por debajo de lo normal, o puede presentar apnea, ¿sí?, cuando el paciente deja de respirar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profesora. Ay, Bien. sí, profesora. Y por ahí voy muy rápido, me avisan. ¿Qué más vamos a controlar nosotros en la respiración, cuando controlamos la respiración del paciente? Tenemos que tener en cuenta la profundidad de la respiración, como dijo la compañera, ¿sí? Otras características más que se pueden dar en ese paciente. ¿Qué es la profundidad? El volumen de aire inspirado que se registra observando el movimiento del tórax, ¿sí? Hay pacientes que tienen una respiración profunda, que nosotros lo podemos observar a simple vista, o tienen a veces una Y otra respiración... superficial. Exactamente, o superficial, ¿sí? Cuando el tórax no se respira el paciente y no se baja con profundidad,
profundidad, sino que es como una respiración cortita, ¿sí? En ese caso decimos Que vendría a ser la hiperventilación, ¿no es cierto? exactamente. A veces cuando los pacientes hiperventilan, que tienen taquipnea, ¿sí? Empiezan a respirar como rápido y en forma superficial, ¿sí? La profundidad de la respiración se relaciona con la capacidad ventilatoria mediante el mecanismo de inhalación y exhalación. ¿Qué otra característica tiene la respiración? Un ritmo, ¿sí? Puede ser rítmica, ¿sí? O regular, ¿sí? Cuando los intervalos de inhalación y exhalación son iguales, ¿sí? O puede ser arrítmica o irregular cuando tiene intervalos desiguales. Eso también lo vamos a observar nosotros a simple vista, ¿sí? Cuando hagamos la valoración de la función respiratoria del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a medir la frecuencia, vamos a ver el rítmico, ¿sí? Si es una respiración rítmica o arrítmica, y vamos a controlar la profundidad de la respiración, ¿sí? Si es superficial o si es profunda. ¿Qué también vamos a controlar al paciente? La simetría del tórax, ¿sí? Vamos a observar y vamos a valorar la expansión de los ambos campos pulmonares, ¿sí? Teniendo en cuenta esta característica de la respiración, la respiración puede ser simétrica o asimétrica. Simétrica cuando ambos campos pulmonares se expanden simultáneamente, ¿no? Y asimétrica sí cuando un campo pulmonar se expande más que otro, ¿sí? Cuando nosotros observamos que los campos pulmonares sí se levanta uno primero y después el otro. Y en ese caso la respiración es asimétrica. ¿Vamos hasta ahí? Sí, en lo que fue simetría, yo no me acordaba bien cómo redactarlo en el día del parcial. Yo le puse que era la igualdad entre la expiración y la inspiración. La simetría está dada entonces por la expansión de los campos pulmonares, ¿sí? Cuando ambos campos pulmonares se expanden a la vez, ¿sí? La respiración es simétrica, ¿sí? Y cuando un campo pulmonar se expande más que el otro, ¿sí? La respiración es asimétrica, ¿sí? Eso es lo que nosotros valoramos en la simetría, la expansión de los campos pulmonares, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, un paciente que tiene una neumonía bilateral, ¿sí? Quiere decir que tiene afectado ambos campos pulmonares, ¿sí? En este caso puede ser que el paciente no expanda bien ninguno de los dos campos pulmonares. Y a veces puede ser que el paciente tenga una neumonía no bilateral, sino que tenga una neumonía en el pulmón derecho, ¿sí? Y en ese caso va a presentar una asimetría en la respiración. ¿Por qué? Porque su pulmón derecho, ¿sí? Se va a expander menos que el campo pulmonar izquierdo. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. ¿Y cómo lo distinguí eso, profe? O sea, ¿Cómo lo mirándolo al distinguís? paciente, claro. Mirándolo y auscultándolo. ¿Sí? Si nosotros también auscultamos los campos pulmonares, ambos campos pulmonares, ¿sí? Vamos a notar que la entrada de aire no es la misma, ¿sí? Obviamente en el pulmón que se expande menos, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la neumonía del paciente, en la neumonía del lado del pulmón derecho, ¿sí? Si nosotros ocultamos el pulmón del lado derecho, vamos a notar menos entrada de aire, ¿sí? Que era el pulmón izquierdo, ¿sí? Lo vemos a simple vista y también podemos ocultar la entrada de aire. ¿Qué más tienen que saber ustedes respecto a la respiración? Factores que pueden llegar a modificar la función respiratoria del paciente, ¿sí? ¿Por qué tienen que conocer estos factores? Porque en base a estos factores, ¿sí? Puede que ustedes tengan que aplicar distintos tipos de cuidado en este paciente. ¿Cuál es uno de los factores que influyen en la respiración? La edad es uno, ¿sí? A mayor edad, ¿sí? Generalmente tienen menor frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque disminuye la capacidad pulmonar, ¿sí? Generalmente, una persona, un geronte, ¿sí? Por ejemplo, una persona, un adulto mayor ya, ¿sí? Generalmente tiene menos capacidad pulmonar que una persona joven, ¿sí? Entonces, la edad va a influir en la frecuencia respiratoria del paciente, ¿sí?
El sexo también, ¿sí? Los hombres tienen generalmente mayor capacidad pulmonar, ¿sí? que las mujeres. El ejercicio aumenta también con la actividad física, ¿sí? Ustedes saben que después de realizar mucho ejercicio, ¿sí? Después de nosotros exigirles a nuestro organismo una actividad física intensa, generalmente va a aumentar también nuestra frecuencia respiratoria. El estrés también, ¿sí? Generalmente las personas que sufren estrés, ¿sí? También ven afectada su función respiratoria. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, ¿sí? Actúa sobre el organismo y sobre ese centro regulador de la respiración, aumentando generalmente la frecuencia respiratoria. La fiebre, los pacientes que tienen fiebre, también generalmente ustedes van a notar que modifican su frecuencia respiratoria, que generalmente se encuentra elevada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo de los pacientes del organismo. El medio ambiente, las temperaturas elevadas y la altitud también generalmente modifican la frecuencia respiratoria. Ciertos fármacos, ¿sí? Ciertas drogas, también pueden llegar a modificar la frecuencia respiratoria. Y acá también dice la postura, las emociones, ¿sí? La digestión, ¿sí? El consumo de tabaco, ¿sí? También son algunos de otros los factores que también pueden llegar a modificar la frecuencia respiratoria. Profe, Decime. ¿es por eso que cuando tenemos fiebre así por mucho tiempo y estamos internados, uno baja de peso rápido, digamos, porque aumenta el metabolismo? Exactamente, sí, la fiebre aumenta el metabolismo de nuestro organismo, ¿sí? Y se modifican generalmente con el aumento del metabolismo, generalmente modificamos todos los signos vitales, ¿sí? Ahora lo vimos acá en la frecuencia respiratoria, pero generalmente van a ver después que también se ven afectados el resto de los signos vitales también, ¿sí? El aumento del metabolismo aumenta la frecuencia respiratoria también. Buen dato. Ahora voy a vivir con fiebre para bajar de peso. Bueno, básicamente los elementos para el control de la respiración no nos vamos a detener mucho porque eso ustedes ya fueron evaluados en el gabinete con las chicas, ¿sí? Que necesitan únicamente el reloj con segundero, ¿sí? Y la planilla de registro y la lapicera, ¿sí? En el procedimiento tampoco me voy a detener porque eso no lo vamos a evaluar hoy. ¿Y cuáles son las consideraciones que nosotros vamos a tener cuando controlemos la respiración? ¿Sí? Generalmente vamos a tratar de tomar la respiración cuando el paciente se encuentre en estado de reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vimos que el ejercicio, la actividad física, tiende a modificar la función respiratoria del paciente, ¿sí? Nosotros no vamos a tomarle la frecuencia respiratoria a un paciente, ¿sí? Que viene de caminar, ¿sí? O no le vamos a tomar la frecuencia respiratoria a un paciente que acaba de venir de hacer alguna actividad física, ¿sí? Porque es obvio que su frecuencia respiratoria va a estar alterada, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tratar de tomar los signos vitales, ¿sí? Cuando la persona se encuentra en reposo, ¿sí? En estado de reposo. Y lo que hablábamos hoy, que cuando nosotros le controlamos la respiración al paciente, el paciente no tiene que estar sabiendo que le estamos controlando para que no modifique el ritmo respiratorio, ¿sí? Al saber que nosotros lo estamos observando. Y en este caso, obviamente que el paciente esté excitado, ¿sí? Vamos a tener que esperar a que se tranquilice para poder tomar un valor que sea real, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a respiración? No, por ahora no, todo claro. Si quieren preguntar algo, les quedó alguna duda respecto al procedimiento, me lo pueden preguntar. No es tan difícil tampoco tomarle la respiración a un paciente, ¿sí? Básicamente lo que tienen que saber es eso, ¿sí? Que no le tienen que avisar que van a controlar la respiración para que no la modifiquen, ¿sí? Únicamente tienen que observar cómo se expande el tórax, ¿sí? Durante 1 minuto, ¿sí? Inspiración y expiración. ¿Estamos? Obviamente valores normales de referencia, ¿sí? Y tienen que conocer la terminología de cuando está alterado, ¿sí? Bien, vamos a pasar al pulso. ¿Qué es el pulso?
El pulso es la onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Es esa onda de sangre que se genera cuando se contrae el ventrículo izquierdo del corazón, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber? Que la sangre pasa a todo el cuerpo a través de las arterias, ¿sí? Viaja a través de las arterias la sangre. Esa onda pulsátil que nosotros controlamos, la palpamos, ¿sí? Sobre la superficie ósea que lleva su nombre, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos el pulso en la arteria radial, ¿sí? ¿Saben dónde se ubica la arteria radial? Sí, acá. ¿La muñeca? En la muñeca. En la En la muñeca. muñeca, profe. Bien, entonces, el pulso, ¿sí? Sabemos que existen distintos tipos de pulso en nuestro organismo, ¿sí? Cada uno de esos pulsos lleva el nombre de la superficie ósea o del hueso, ¿sí? Que lleva su nombre, ¿sí? La arteria radial, ¿sí? Es la que se encuentra en el radio, ¿sí? Sobre el hueso del radio, que sería en la muñeca, ¿sí? La velocidad del pulso está regulada por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Acá también interviene el sistema nervioso en el pulso, el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son los tipos de pulso que nosotros tenemos en nuestro organismo? Tenemos los pulsos periféricos y el pulso apical o central, ¿sí? Los que nosotros tomamos generalmente cuando controlamos al paciente son los pulsos periféricos, ¿sí? ¿Cómo se controlan los pulsos periféricos? A través de la palpación en las distintas zonas del cuerpo, ¿sí? Sobre esa superficie ósea. Por eso van a ver ustedes, ¿sí? Que existen distintas zonas del cuerpo de un paciente en el cual nosotros podemos controlar los pulsos periféricos, ¿sí? No únicamente controlamos el pulso en la muñeca del paciente, que es el que habitualmente controlamos cuando controlamos signos vitales, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Muchos de ustedes cuando hacían la práctica venían y nos decían que no le sentían el pulso al paciente, ¿sí? Que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no se le palpa fácilmente el pulso y a otros que sí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes no llegan a palpar el pulso radial en un paciente, tienen que saber que hay otras zonas del cuerpo en donde también podemos controlarle los signos vitales, ¿sí? Que ya vamos a ver después cuáles son esas otras zonas. El pulso apical o central, ¿sí? Es el que se controla usando el método auscultatorio, ¿sí? Nosotros para este pulso, ¿sí? No vamos a palpar, sino que vamos a utilizar el estetoscopio, ¿sí? Ubicando, ¿sí? La campana del estetoscopio en el ápice del corazón, ¿sí? En el vértice del corazón. La ubicación anatómica en donde nosotros vamos a aplicar ese estetoscopio es el cuarto o quinto espacio intercostal. Si ustedes ven acá en el dibujito, ¿sí? Sería más o menos ahí, ¿sí? Generalmente el pulso apical es el que nosotros utilizamos en pediatría, ¿sí? En pediatría generalmente no le tomamos el pulso periférico a los niños, sino que auscultamos con el estetoscopio, ¿sí? En el cuarto o quinto espacio intercostal. Estas son algunas de las zonas en las que nosotros también podemos tomar el pulso periférico, ¿sí? Tenemos el pulso temporal, ¿sí? Que es el que tenemos ubicado acá, en la cabeza, ¿sí? Carotidio, ¿sí? Que es el que tenemos en la arteria carótida, ¿sí? En el cuello, ¿sí? Tenemos el pulso humeral o braquial, ¿sí? En el brazo. El radial, que es el que habitualmente nosotros controlamos, el femoral o inguinal, ¿sí? Que es el que tenemos acá en la pierna, ¿sí? Pulso popliteo, que es el que nosotros controlamos detrás de la rodilla, tibial posterior, ¿sí? Que es el que tenemos acá en el miembro inferior, y el pulso pédico, ¿sí? Que es el que controlamos en la arteria pédica, ¿sí? En el pie. Entonces, todas estas zonas, ¿sí? Ustedes pueden controlar también el pulso en un paciente, ¿sí? No únicamente radial, sino que también podemos controlar en cualquiera de estas zonas, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí.
Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué más tienen que saber ustedes? ¿Cuáles son los factores que influyen en el pulso? Así como hay muchos factores que influyen en la frecuencia respiratoria, hay un montón de factores que influyen en el pulso. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores? La edad. Profesora, Sí. Decime. profesora, ¿me escucha usted? Sí. Sí, te escucho, decime. No me escucha. Profesora, Decime. no sé si usted me escucha, pues se me va y se me viene la señal. En el anterior que usted explicó, estaban Sí. las dos formas de escuchar el pulso. El Sí. periférico, ¿me escucha? Sí. Ah, porque acá en la página dice que no responde, me dice acá la computadora. Yo quiero que usted, por favor, si me puede así medio rápido explicar el otro, el que está en el corazón, en qué parte está ubicado. Bien, porque yo lo leí todo, pero no lo supe entender. Bien. Se ubica en el cuarto. ¿Me escucha, profesora? Sí, ¿Lo que le sí, estoy diciendo? Hola. Sí. Sí, te escucho. A ver, vamos a volver. ¿Me escuchás ahí o no? Bueno, vos querés saber el pulso apical o central, ¿sí? El pulso apical o central no lo controlamos con palpando la arteria, ¿sí? No es como los pulsos periféricos, sino que lo vamos a controlar auscultando, ¿sí? Con el estetoscopio. ¿Dónde vamos a ubicar el estetoscopio? En el cuarto, quinto espacio intercostal. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿sí? Fíjense acá, vamos a ubicar el estetoscopio y vamos a escuchar, ¿sí? El sonido, ¿sí? Del corazón cuando se contrae, ¿sí? Generalmente este pulso lo controlamos más que nada en los niños, ¿sí? En el adulto controlamos generalmente el pulso periférico, ¿sí? El pulso apical generalmente lo controlamos en los niños, ¿sí? Cuarto, quinto espacio intercostal, y lo hacemos con el estetoscopio, ¿sí? No palpando. No sé si contesté tu pregunta. Profesora, sí, acá estoy, se me había salido, volví de nuevo. Sí, le alcancé a escuchar desde que dijo que se hacían los niños y está en el cuarto o quinto Espacio intercostal. ¿Sí? Sí le entendí, algo le entendí. Disculpe, pero mi internet anda mal. No, es el día. Otra vez me dice que el... Bueno, sigamos. ¿Qué también tenemos que saber del pulso? La página no me responde. Vamos a saber cuáles son los factores que influyen también en el pulso, ¿sí? Así como pero yo lo escucho, profesora, no sé si usted me escucha a mí. Sí, te escucho. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los factores que influyen entonces en el pulso? ¿Sí? Tenemos la edad, ¿sí? A mayor edad, generalmente menor es la frecuencia cardíaca. Ustedes van a ver en los valores normales de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ustedes van a ver que no son los mismos, ¿sí? En un niño que en un adulto, ¿sí? Generalmente los niños presentan una frecuencia cardíaca más elevada que una persona adulta. El sexo también influye en el pulso. En el hombre generalmente la frecuencia cardíaca es más baja que en la mujer. El ejercicio, así como el ejercicio aumentaba la frecuencia respiratoria, también aumenta el pulso en los pacientes, ¿sí? La actividad física aumenta la frecuencia cardíaca. Es por el aumento de la adrenalina y el aumento metabólico. Exactamente, ¿sí? Como hablábamos hoy, el aumento del metabolismo basal va a influir en el aumento de la frecuencia cardíaca, tanto cardíaca como respiratoria, ¿sí? En el paciente con fiebre, al estar aumentado su metabolismo, ¿sí? Al tener una vasodilatación, generalmente aumenta también la frecuencia del pulso, ¿sí? Por eso los pacientes que tienen fiebre, muchas veces cuando nosotros los controlamos, están taquicárdicos, ¿sí?
con la frecuencia cardíaca también elevada. Las hemorragias, ¿sí? Cuando el paciente pierde grandes cantidades de sangre, ¿sí? También aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué pasa esto? Porque aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? El corazón se ve más exigido, ¿sí? Por la pérdida de sangre en el organismo, ¿sí? Entonces comienza a trabajar con mucha más frecuencia y esto se ve reflejado también en la frecuencia cardíaca. Las emociones, ¿sí? El estrés, el temor, la ansiedad también aumentan la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumentan el pulso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la acción del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso se ve reflejado también en el pulso del paciente. El dolor también, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente que tiene dolor y lo controlan, generalmente van a ver que tiene su frecuencia cardíaca también elevada, ¿sí? Por el dolor. Y otros factores, ¿sí? Como los cambios de posición, ¿sí? La alimentación, como les dije hoy, la digestión, los estados de deshidratación, alteraciones del sueño, ¿sí? Todos estos son factores que también pueden llegar a afectar la frecuencia cardíaca de un paciente. Al igual que la respiración, el pulso tiene características, ¿sí? No solo la frecuencia, que es la que nosotros medimos, sino que también tenemos que tener en cuenta el ritmo, la intensidad, la tensión y la amplitud, ¿sí? Todas estas son las características que ustedes tienen que conocer que tiene el pulso. Frecuencia, ¿sí? Creo que, bueno, todos ya saben qué es la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos o de pulsaciones que nosotros controlamos en un minuto, ¿sí? Esa es la definición de lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el valor normal de una persona adulta? De 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. ¿Cómo se llama cuando una persona tiene entre 60 y 100 latidos por minuto? Normocardia, ¿sí? O normocárdica, ¿sí? Decimos que la persona o el paciente está normocárdico, cuando tiene de 60 a 100 latidos por minuto. En base a este parámetro de normalidad, ¿sí? Podemos saber si un paciente está taquicárdico o bradicárdico. Taquicárdico cuando tiene más de 100 latidos por minuto y bradicardia cuando tiene menos de 60 latidos por minuto, ¿sí? Siempre hablando de un paciente adulto, ¿sí? Si ustedes ven acá, ¿sí? Ven que los recién nacidos, ¿sí? Varía la frecuencia cardíaca. Generalmente un recién nacido tiene de 120 a 160 latidos por minuto, se considera normal, ¿sí? Y a medida que la persona va creciendo, ¿sí? Fíjense cómo va disminuyendo el valor de la normalidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? En el adulto joven de 60 a 100 y en los ancianos se considera normal, ¿sí? Desde 55 latidos por minuto, ¿sí? Desde 55 a 100 latidos por minuto se considera que el paciente está normocárdico, ¿sí? Eso lo tienen que saber, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia cardíaca y cuáles son los valores normales de referencia, ¿sí? De 60 a 100, ¿sí? Y qué pasa cuando está por encima del valor normal y cuando está por debajo del valor normal, ¿sí? Estos conceptos, estos tres conceptos, se lo tienen que saber. ¿Qué es el ritmo del pulso? Intervalo de tiempo entre cada pulsación, ¿sí? Al igual que la respiración, el pulso también tiene un ritmo, ¿sí? Y en base al ritmo, ¿sí? Puede ser un pulso regular o irregular, ¿sí? ¿Cómo controlamos el ritmo? Obviamente palpándolo. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasa hoy con el tema de que tenemos los saturómetros o los oxímetros de pulso, ¿sí? Ustedes vieron que el oxímetro de pulso, además de medir la saturación de oxígeno, ¿sí? Nos da también el valor de la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? Nosotros siempre insistimos en que, si bien es un parámetro de referencia que tenemos, ¿sí? Que lo tenemos ahí a simple vista en el oxímetro, ¿sí? No tenemos que dejar de controlar el pulso a través de la palpación, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de la frecuencia del pulso, nosotros tenemos que valorar también otras características, ¿sí? Que únicamente las podemos llegar a medir, ¿sí? Si nosotros realizamos la palpación, ¿sí? Si nosotros
tomamos el pulso palpando la arteria, ¿sí? Estas características son estas, ¿sí? El ritmo, ¿sí? Que tiene el pulso, ¿sí? Si el paciente tiene un pulso regular o un pulso irregular, ¿sí? La única manera de saberlo es realizando la palpación, ¿sí? Eso el saturómetro no nos va a dar, ¿sí? No vamos a poder saber cómo es el pulso del paciente, ¿sí? Esto es cuando sabes si el pulso es débil o fuerte. Exactamente. Bueno, Además del ritmo, vamos a valorar las demás características que tiene el pulso, ¿sí? La intensidad, que es la que dice el compañero, ¿sí? Si el pulso es fuerte o es débil, ¿sí? Y la tensión, ¿sí? La elasticidad o la rigidez, ¿sí? Que tiene el pulso del paciente, ¿sí? Esas características únicamente la vamos a poder valorar si nosotros palpamos, ¿sí? Por eso, ¿a qué voy? ¿Sí? A que si bien, Cintia, sí. en el caso ahí, cuando nosotros palpamos, ¿qué es lo que nos tiene que dar la pauta que es arrítmico? El ritmo, o sea, vos vas a sentir, ¿sí? Hay veces que cuando vos palpás el pulso, ¿sí? Es como que va, ustedes sienten, ¿sí? Que va regular y por ahí como que hace una pausa y después sigue, ¿sí? Eso es un Ah, bien. pulso arrítmico, ¿sí? Como que viene, ustedes van sintiendo el latido que viene regular, hace una pausa y después sigue, ¿sí? Eso sería un pulso arrítmico, ¿sí? Lo mismo pasa cuando ustedes controlan la tensión arterial, ¿sí? Ustedes bien, si ustedes ya han hecho control de tensión arterial, ¿sí? Y ustedes pueden notar que cuando ocultan el latido, ¿sí? Hay pacientes que se les escucha muy clarito y fuerte el latido y a otros se les escucha quizás más suave, ¿sí? A algunos se les escucha regular el latido y a otros, ¿sí? Ustedes pueden escuchar como que hacen una pausa entre latido y otro, ¿sí? Eso también está muy relacionado con el pulso del paciente, ¿sí? Cuando ustedes ocultan y escuchan la tensión arterial. Es lo mismo, ¿sí? La tensión, entonces, la elasticidad y la rigidez, ¿sí? Que está dado por el grado de comprensión que realizan ustedes sobre la arteria, ¿sí? El pulso puede ser blando o puede ser un pulso duro, ¿sí? Eso únicamente ustedes lo van a poder medir a través del tacto, ¿sí? Palpando al paciente, ¿sí? Si ustedes van a palpar, pueden palpar un pulso que es blandito, ¿sí? Y hay pacientes que tienen un pulso mucho más duro, ¿sí? Que es difícil de obliterar, ¿sí? De realizarle compresión. Pero ya les digo, esas características únicamente ustedes las pueden medir, ¿sí? Palpando al paciente, ¿sí? No con el saturómetro, ¿sí? El saturómetro está bárbaro porque nos da la frecuencia cardíaca, ¿sí? Nos da el valor de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero no nos permite medir todas estas otras características, ¿sí? Que también son importantes cuando nosotros estamos realizando la valoración de un paciente. Y la otra característica del pulso es la amplitud, ¿sí? Tenemos un pulso amplio y un pulso no amplio, ¿sí? Y un pulso filiforme, ¿sí? Esas son las tres características que puede tener el pulso, ¿sí? Según la amplitud, según el volumen de sangre, ¿sí? Expulsado por el ventrículo izquierdo en cada contracción. O sea, la amplitud está dada por el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo cuando se contrae, ¿sí? El pulso puede ser amplio, como ya les dije, ustedes lo van a palpar fácilmente, ¿sí? Es un pulso lleno, ¿sí? Con un suficiente volumen de sangre arterial. Pueden tener también un pulso no amplio, ¿sí? Que es un pulso ya más débil, ¿sí? Con una, ¿qué quiere decir débil? Que tiene poco volumen de sangre arterial, ¿sí? Y pulso filiforme es un pulso débil que puede aparecer y desaparecer gradualmente, como les decía hoy, ¿sí? Ustedes lo palpan y por ahí es como que desaparece el pulso y vuelve a aparecer. A eso se le llama pulso filiforme, ¿sí? Procedimiento de control de pulso, bueno, ya lo vieron, ¿sí? Básicamente lo que necesitamos es el reloj con segundero, ¿sí? Obviamente el pulso, al igual que la frecuencia respiratoria, la tienen que controlar en 1 minuto, ¿sí? No se controla en 15 segundos, como les dije hoy, porque hay varios que controlan en 15 segundos y después la multiplican por 4, y eso está mal, ¿sí? Tenemos que controlarla en 1 minuto. Tenemos que tener obviamente la hoja de enfermería para
dejar el registro y la lapicera para anotar. Esto sería el procedimiento que ustedes ya lo saben. Pasa que eso que usted dice ahí, profe, de multiplicar, depende de la biografía. Hay biografía que marca eso de 15 segundos, otra de 30 y otra de 1 minuto. Por eso muchos de los compañeros por ahí se confunden. O sea, ustedes no tienen que realizar esa multiplicación, ¿sí? Ni cuando controlan la frecuencia cardíaca, ni cuando controlan la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que el pulso puede ser regular o irregular, ¿sí? Si ustedes multiplican por 4, puede ser que no sea el valor correcto, ¿sí? Si el paciente tiene un pulso, una frecuencia respiratoria o cardíaca irregular, ¿sí? Si ustedes multiplican por 4 no van a tener en cuenta esa irregularidad, ¿sí? Por eso lo tenemos que controlar sí o sí en 1 minuto, ¿sí? No hay ninguna bibliografía que diga que lo tienen que controlar en 15 segundos y multiplicarlo por 4. ¿Me entienden? Sí, pero la que nos dijo fue la profe de primer auxilio, pero era cuando vos haces rápido, digamos, como que vos querés, cuando estás teniendo que hacer la primera observación del paciente. Claro, en una urgencia, pero no. Claro, eso es otra cosa. Sí, no, eso es otra cosa. Sí, en el estado de urgencia es otra cosa y seguramente es otra cosa la que ustedes quieren valorar. Sí, pero si ustedes quieren valorar todas las características, ¿sí? De la frecuencia cardíaca del paciente, del pulso o de la frecuencia respiratoria, ¿sí? De la respiración del paciente, tienen que medirla en 1 minuto, ¿sí? Sí, ella después lo aclaró a eso. Bien. Bueno, respecto al procedimiento del pulso, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Todos pudieron ubicar el pulso, controlar el pulso? ¿Les cuesta ubicarlo al pulso radial? A mí me costó en la chica a la que se lo hice, pero se lo he probado a hacer a otras personas y se lo encuentro enseguida. Y se lo encontrás enseguida. Sí. Eso les va a pasar, ¿sí? El día de mañana cuando estén trabajando también les va a pasar. Sí, hay pacientes en que le van a encontrar fácil el pulso y hay otros pacientes que no se lo van a encontrar fácil. ¿Sí? ¿Por qué? A Justamente mí me porque pasaba con el estetoscopio, Cintia. Ajá. Me costaba encontrarla con el estetoscopio. Encontrarlo con el estetoscopio. Claro, eso también me pasó a mí. Cuando controlaban que La tensión. la tensión, arterial. claro. Sí, como que en vez de sentir el pulso sentía mucho más ruido y no sentía el pulso. Bien, obviamente que esto es práctica, ¿sí? Ustedes ya tienen los equipos para controlar, ¿sí? Así que ahora ustedes pueden controlar a cualquier persona que tengan en su casa, le pueden controlar la tensión arterial, ¿sí? A medida que ustedes vayan controlando cada vez más seguido, van a ir afinando mucho más el oído, ¿sí? Si ustedes afinan el oído, van a poder escuchar más fácil, ¿sí? Ese primer latido y cuando deja de latir, ¿sí? Pero es práctica, ¿sí? Con que ustedes tomen la presión una sola vez, obviamente que puede ser que les salga bien, como puede ser que les salga mal, ¿sí? A medida que ustedes lo vayan practicando cada vez más, ¿sí? Van a ir afinando el oído y les va a salir mucho mejor, ¿sí? Obviamente que si ustedes no le escuchan el latido a un paciente, ¿sí? No tienen que inventar ese valor, ¿sí? Le van a decir a su compañero, ¿sí? Que si le puede tomar la tensión arterial porque ustedes no le escuchan, ¿sí? Nunca tenemos que inventar el valor de los signos vitales, ¿sí? En el caso de que no podamos medir o constatar algún valor, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestro compañero que lo haga por nosotros, ¿sí? Bien, lo del pulso es lo mismo, ¿sí? Hay pacientes que le van a poder controlar fácil y hay otros pacientes que le va a resultar un poco más difícil. Justamente, ¿por qué? Porque varían todas estas características que vimos recién, ¿sí? Hay pacientes que tienen el pulso más lleno y otros que no tienen un pulso lleno, ¿sí? Que tienen un pulso quizás más débil, ¿sí? Entonces por ahí se nos va a presentar cierta dificultad para poder localizárselo, ¿sí? ¿Qué tienen que saber respecto al pulso? Que hay otras zonas del cuerpo, ¿sí? En donde también podemos llegar a medirlo, ¿sí? Si no encontramos el radial, podemos ir al carotidio, ¿sí? Que a veces es más fácil de localizarlo, ¿sí? Podemos controlar el pulso ahí, ¿sí? Carotidio, temporal, ¿sí? Popliteo, pedio, ¿sí? Tienen que conocer las distintas zonas del cuerpo en donde ustedes pueden controlar. ¿Estamos? A ver cómo estamos.
Bueno, estamos en horario ya. Bueno, la semana que viene vamos a seguir repasando. ¿Sí? Vamos a seguir con los signos y terrenos. ¿Sí? Tensión arterial, temperatura y oxigenosidad. Cualquier duda que tengan ya saben. ¿Sí? Pueden preguntar, no se queden con la duda. Profe, le consulta, toma asistencia, yo entré en un cuarto. De tomar asistencia. A ver, díganme, ¿qué apellido?